Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, un abrazo gigante. Y si ya son parte de esta comunidad, gracias por regresar. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, me toca el corazón. El título, El amor eterno de Mert y Afra, un romance inolvidable que late en mi corazón, ya les da una pista, ¿verdad? Vamos a hablar de una historia de amor, de esas que te hacen creer en los finales felices, o al menos, en el poder del amor que perdura. Y para que no se pierdan nada, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y podrán ser los primeros en descubrir más historias como esta. Ahora sí, empecemos. Mert y Afra, sus nombres por sí solos, evocan imágenes de romance, de destinos entrelazados. Esta historia, aunque ficticia, es un reflejo de tantas historias reales que han tocado mi vida y la de muchas personas. La magia de Mert y Afra reside en su conexión, en esa chispa que saltó entre ellos y que, a pesar de los obstáculos, nunca se apagó. Es una historia que, aunque inventada, busca capturar la esencia del amor verdadero, ese que trasciende el tiempo y las dificultades. Es un homenaje a la perseverancia, a la lealtad y a la capacidad humana de amar incondicionalmente. Todo comenzó como suelen empezar las mejores historias, con una mirada, un cruce de miradas en un lugar inesperado. Tal vez fue en una cafetería, en un parque soleado, o quizás, como suele pasar en estas historias, en el lugar menos pensado. Lo importante no es el dónde, sino el cómo, la forma en que sus ojos se encontraron, la forma en que sus almas se reconocieron. Mert, un hombre con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación, y Afra, con una belleza que emanaba desde su interior, desde su forma de ser, desde su corazón. Imaginen la escena, la luz del sol filtrándose a través de las hojas de los árboles, o el murmullo suave de las conversaciones en un café. La vida cotidiana, en ese preciso instante, se transformó en algo extraordinario. Fue un flechazo, una atracción instantánea, un reconocimiento tácito de que algo grande estaba a punto de suceder. Mert, con su sonrisa contagiosa, irradiaba calidez y optimismo. Tenía la habilidad de hacer sentir a la gente cómoda y valorada. Su mirada, siempre atenta y curiosa, reflejaba una profunda empatía. Era de esas personas que te escuchan de verdad, que se interesan genuinamente por tus pensamientos y sentimientos. Afra, por su parte, poseía una elegancia natural, una gracia que emanaba de su interior. Su belleza no era solo física, residía en su inteligencia, su bondad y su capacidad de amar. Tenía una fuerza interior admirable, una resiliencia que le permitía afrontar los desafíos con valentía y determinación. Su corazón era un pozo de emociones, una fuente inagotable de cariño y compasión. Al principio, como en cualquier romance, todo era emoción, nerviosismo, esa dulce incertidumbre que te hace sentir vivo. Las primeras citas, las conversaciones que se alargaban hasta altas horas de la noche, las risas compartidas, todo era perfecto como una melodía que te atrapa y no quieres que termine. Imaginen, caminatas tomados de la mano bajo la luz de la luna, confidencias susurradas al oído, promesas de un futuro juntos. Y es que cuando encuentras a alguien con quien te sientes tan conectado, con quien te complementas a la perfección, sientes que el tiempo se detiene y que el mundo entero se reduce a esa persona. Las primeras citas fueron un torbellino de sensaciones. Cada encuentro era una aventura, una oportunidad para descubrir más sobre el otro. Compartían sus sueños, sus miedos, sus esperanzas. Se reían de las mismas cosas, se sentían cómodos en el silencio. Las conversaciones se extendían hasta altas horas de la noche, con el único objetivo de alargar el momento, de prolongar la magia. Las risas resonaban en el aire, creando una atmósfera de alegría y complicidad. Las miradas se cruzaban, transmitiendo emociones que las palabras no podían expresar. Las manos se entrelazaban, sellando un pacto de amor y entrega. Cada momento juntos era un tesoro, un recuerdo que atesorar para siempre. En estas primeras etapas, el mundo parecía un lugar lleno de posibilidades. Se proyectaban juntos imaginando un futuro lleno de felicidad y amor. Soñaban con construir un hogar, una familia, una vida compartida. Se hacían promesas, se juraban lealtad eterna. El amor en ese momento era puro, intenso e incondicional. Era una fuerza que los impulsaba a ser mejores personas, a superar sus miedos y a alcanzar sus metas. Pero como en toda buena historia, el camino no fue fácil. La vida a veces nos pone pruebas, obstáculos que parecen insuperables.
En el caso de Mert y Afra, como sucede a menudo, se enfrentaron a desafíos que pusieron a prueba su amor. Familiares que no aprobaban la relación. ¿Diferencias culturales? ¿Momentos de duda? No lo sé con certeza, pero lo que sí sé es que el amor verdadero, el amor que perdura, se fortalece en la adversidad. Es como un árbol, cuanto más fuerte sopla el viento, más profundas son sus raíces. La vida les presentó obstáculos que pusieron a prueba su amor y su determinación. Quizás la familia de Mert no veía con buenos ojos la relación, o tal vez Afra enfrentaba presiones culturales que dificultaban su conexión. Las diferencias de opinión, los malentendidos, los momentos de duda y el miedo al fracaso acecharon en el camino. Pero en lugar de separarlos, estas dificultades fortalecieron su vínculo. Aprendieron a comunicarse de manera efectiva, a resolver conflictos con madurez y a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Cada desafío superado fue una victoria, un testimonio de la fuerza de su amor. En los momentos de crisis, es cuando se revela la verdadera esencia de una relación. ¿Se apoyaron mutuamente? ¿Se mantuvieron firmes en sus sentimientos? ¿Lucharon por lo que sentían? Estoy segura de que sí. Imaginen la fuerza de su amor, la valentía de enfrentar los miedos y las críticas, la decisión de no renunciar a lo que los hacía felices. Mert y Afra con su amor demostraron que el amor, al final, siempre encuentra la manera. En los momentos de crisis, se vieron obligados a tomar decisiones difíciles. Tuvieron que enfrentar a sus miedos, a sus inseguridades y a las presiones externas. Pero en lugar de rendirse, se unieron, se fortalecieron y lucharon juntos por su amor. Se convirtieron en un equipo, un frente unido contra las adversidades. Se apoyaron mutuamente, se animaron a seguir adelante y se recordaron constantemente el valor de su relación. La valentía y la determinación fueron sus armas más poderosas. Juntos demostraron que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que es más fuerte que cualquier crítica, que cualquier miedo. Y aquí es donde entra en juego la parte que más me gusta, la parte donde el amor trasciende el tiempo y las circunstancias. Un amor que no se desgasta, sino que se nutre con cada día. ¿Cómo se mantiene viva la llama después de tantos años? La respuesta, creo yo, está en la comunicación, en el respeto, en la admiración mutua. Es esencial aprender a escuchar, a entender las necesidades del otro, a ceder en ocasiones y a luchar juntos por sus sueños. El amor de Mert y Afra fue un amor que evolucionó, que creció con el tiempo. No se estancó, no se marchitó, se transformó en algo más profundo, más significativo. Aprendieron a comunicarse de manera efectiva, a expresar sus sentimientos y a resolver conflictos de manera constructiva. Se respetaron mutuamente, valorando sus diferencias y celebrando sus similitudes. Se admiraron, reconociendo las cualidades y los talentos del otro. Se apoyaron en sus sueños, animándose a crecer y a desarrollarse como individuos. El amor de Mert y Afra no fue solo un sentimiento, fue una elección diaria, un compromiso constante. En la historia de Mert y Afra, el apoyo mutuo fue clave. Se convirtieron en compañeros de vida, en confidentes, en amigos, en amantes. Celebraron juntos los triunfos y se consolaron en los fracasos. Construyeron un hogar, una familia, un refugio donde el amor era la ley suprema. Imaginen la alegría de compartir una vida, de envejecer juntos, de crear recuerdos imborrables. Es algo realmente hermoso. El apoyo mutuo fue el pilar fundamental de su relación. Se convirtieron en compañeros de vida, en confidentes inseparables, en amigos del alma y amantes apasionados. Se celebraron mutuamente los triunfos, por pequeños que fueran. Se consolaron en los fracasos, sin importar cuán grandes fueran. Construyeron un hogar lleno de amor, un refugio seguro donde siempre se sintieron protegidos y amados. Crearon una familia, extendiendo su amor a sus hijos y nietos, transmitiendo los valores de respeto, lealtad y compromiso. Juntos compartieron alegrías y tristezas, risas y lágrimas, creando recuerdos imborrables que atesoraron en sus corazones. Y la parte que más me inspira es la perseverancia. Porque el amor no es un sentimiento estático, es una acción, una decisión diaria. Es elegir a esa persona cada mañana, a pesar de todo. Mert y Afra, con su historia, nos enseñan que el amor verdadero requiere dedicación, compromiso y sobre todo, la voluntad de luchar por él. La perseverancia fue una de las claves de su amor.
El amor no es solo un sentimiento romántico, es una acción, una elección diaria. Es decidir amar a esa persona, sin importar las dificultades que puedan surgir. Es luchar por la relación, superar los obstáculos y mantener la llama encendida. Mert y Afra nos enseñaron que el amor verdadero requiere dedicación, compromiso y la voluntad de luchar por él. Requiere esfuerzo, paciencia y comprensión. Requiere aprender a perdonar, a ceder y a adaptarse a los cambios. El amor de Mert y Afra es un testimonio de que el amor con perseverancia puede superar cualquier adversidad. Ahora, no quiero darles todos los detalles, porque prefiero que dejen volar su imaginación. Pero les aseguro que su historia, el amor de Mert y Afra, es un ejemplo de resiliencia, de cómo el amor puede superar cualquier obstáculo. Es una historia que me ha enseñado mucho y espero que a ustedes también. Quiero dejar que su imaginación vuele, que construyan sus propios detalles de esta historia. Imaginen los momentos felices, los desafíos superados, las conversaciones íntimas y las promesas susurradas. Imaginen la fortaleza que encontraron en cada uno, la perseverancia que los impulsó a seguir adelante, y el amor que los unió por siempre. La historia de Mert y Afra es un ejemplo de resiliencia, de cómo el amor puede sanar heridas, superar obstáculos y transformarnos en mejores personas. Espero que esta historia les inspire a creer en el amor y a luchar por sus propios sueños. Ya sea que esta historia sea completamente inventada o que esté inspirada en hechos reales, lo importante es el mensaje. El mensaje de que el amor existe, que es posible encontrar a esa persona especial y construir una vida llena de felicidad. El mensaje de que a pesar de los desafíos, el amor puede ser eterno. El mensaje de esta historia es claro y esperanzador. El amor existe y es posible encontrar a esa persona especial con la que construir una vida llena de felicidad. El amor no es un cuento de hadas, sino una realidad que se construye día a día. Requiere esfuerzo, dedicación y compromiso. Pero a pesar de los desafíos, el amor puede ser eterno. Mert y Afra nos demuestran que el amor verdadero trasciende el tiempo y las circunstancias. Es una fuerza poderosa que nos da esperanza, que nos inspira a ser mejores personas y a luchar por nuestros sueños. Llegamos al final de este vídeo, y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoles esta historia. Espero que les haya tocado el corazón, que los haya inspirado a creer en el amor y a luchar por sus propios sueños. Recuerden que cada uno de nosotros tiene una historia de amor por contar, una historia que puede inspirar a otros. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que la historia de Mert y Afra les haya tocado el corazón. Espero que les haya recordado la importancia del amor, la perseverancia y el compromiso. Espero que les haya inspirado a creer en el amor y a luchar por sus propios sueños. Recuerden que cada uno de nosotros tiene una historia de amor por contar, una historia que puede inspirar a otros. No tengan miedo de expresar sus sentimientos, de amar con pasión y de construir relaciones significativas. El amor es un regalo precioso, un tesoro que debemos atesorar. Les agradezco muchísimo por estar aquí, por escucharme y por compartir este espacio conmigo. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, déjenme saber qué les pareció la historia de Mert y Afra. ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué enseñanzas se llevan? Les agradezco de corazón por su tiempo y su atención. Me encanta que formen parte de esta comunidad. Me encantaría leer sus comentarios sobre la historia de Mert y Afra. ¿Qué fue lo que más les gustó de la historia? ¿Qué enseñanzas se llevan? Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a seguir creando contenido que les guste y que les inspire. No duden en compartir sus pensamientos y reflexiones. Y antes de irme, no olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse los próximos vídeos. No se olviden de dejar su like si disfrutaron del vídeo. Compartan esta historia con sus amigos y familiares, para que también puedan ser inspirados por el amor de Mert y Afra. Y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse los próximos vídeos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.